Escuchen atentamente los susurros del terror en la hora de lo macabro. Una experiencia auditiva que desafiará sus sentidos y perturbará su mente. La tienda de juguetes. Primera parte. Muy pronto hará 14 años. Lo recuerdo perfectamente, que se abrió en la calle de la Concepción Jerónima de Madrid, una pequeña pero bonita y bien surtida tienda de juguetes, objeto durante algunos días de la codicia y admiración de todos los chiquillos del barrio. Durante algunos días no más. La tienda se inauguró con la solemnidad de costumbre en tales casos, el 5 de julio de 1868, y el 17 del propio mes era reducido a cenizas cuanto había dentro de ella, a causa de un incendio violentísimo que estuvo a punto de consumir el edificio entero. La opinión general atribuyó la catástrofe a un descuido del dueño del establecimiento recién inaugurado. Era este un alemán rubio y mofletudo llamado Federico Sickel, gran fumador de pipa y no menor bebedor de cerveza, quien según parece se quedó la noche del 16 de julio durmiendo una de sus monas, con la pipa entre los labios. Dejó caer lumbre en un sitio donde de tal modo abundaban la madera y el barniz, y se vio a 2 dedos de perecer hecho un tostón. La increíble heroicidad de un agente del orden público que, tras la revolución quedó sin trabajo, libró a Federico Sickel de una muerte segura. Pero cuando nuestro alemán volvió en sí y se dio exacta cuenta de su ruina, su ánimo se afligió y acobardó de manera que el pobre hombre perdió la razón al cabo de muy pocos días. Estoy también enterado de todo lo ocurrido porque, por aquel entonces, solía pasear por la calle de la Concepción Jerónima con una linda muchacha cuya cara me agradaba mucho más que la de mi profesor de Derecho Canónico. Y en las largas horas que esta agradable ocupación me dejaba libre, tuve tiempo de sobra para averiguar todo lo que sé. Visitando hace algunos meses el famoso Hospital de Nuncio, o sea, la Casa de Locos de Toledo, volví a encontrarme con Federico Sickel, a quien me costó no poco trabajo reconocer. Tal estaba el infeliz después de 12 años de demencia, no siempre pacífica, según me dijo la hermana de la caridad, que me enseñaba el benéfico asilo. La manía de aquel desventurado era contar su historia a todo el mundo, intentando justificarse de los malos juicios que se habían formado sobre su conducta, juicios de los que se enteró casi al mismo tiempo que del incendio de la tienda. A mí me pidió apenas nos detuvimos delante de él, que le diese un cigarrillo y le prestase atención. Yo accedí a ambas peticiones, no solo por el prudente temor de irritarle, sino porque la bondadosa hermana Teresa me había asegurado ser muy interesantes y peregrinas las cosas que contaba el loco. Nos sentamos en un banco de la alegre habitación, desde cuyas rejas se veía el amplio panorama de los célebres cigarrales. Encendimos un par de brevas de 25 céntimos y Federico Sickel comenzó a hablar más o menos en estos términos. Yo aquí donde usted me ve, nací con vocación y con grandes cualidades de artista. La pobreza de mi familia me privó de hacer ciertos estudios y de llegar a ser el nuevo Thorvaldsen. Pero al notar mi pasión por la escultura y mi facilidad para modelar muñecos de barro, un fabricante de juguetes que vivía en mi pueblo me llevó a su casa. Me inició en todos los secretos de su profesión y pronto fui el primero de sus oficiales. Puedo afirmarlo sin vanagloria. Nadie ha sabido como yo pintar la inocencia y la alegría en el rostro de los bebés y dar a las muñecas una expresión agradable y distinguida. Las desdichas de mi principal, que sería largo y tedioso contar ahora, me trajeron con él a España, donde varios de nuestros compatriotas se habían enriquecido con el comercio de juguetes. Mi principal se estableció en Barcelona. Yo, con algunos ahorros, partí hacia Madrid, dispuesto a probar fortuna por mi cuenta. Allí me enamoré perdidamente de la que hoy es mi esposa. Fui ensanchando el círculo de mis negocios y poco tiempo después de casarme, realicé lo que siempre había sido mi sueño dorado: abrir una tienda de juguetes a mi gusto. Con qué esmero cuidé de los menores detalles, qué llamativa era la muestra, qué elegante y artística la anaquelería, qué completo y qué nuevo surtido de juguetes de todas las clases, construidos en su mayor parte
por mis propias manos. No me cambiaba yo por nadie, cuando asomado a la ventana de nuestra habitación, que daba al interior de la tienda, veía esta siempre llena de compradores y con infinidad de personas detenidas ante el escaparate. Voy a decir a usted una cosa que va a parecerle impropia de un hombre en su sano juicio. Como casi todo aquello era obra mía, como me había costado tantas fatigas y preocupaciones, me consideraba yo creador, en cierta manera, de aquel mundo de muñecos. Y algunas noches, acalorada la imaginación y soñando despierto, me parecía que de un momento a otro iban a cobrar vida, a animarse, a moverse. Algunos de mis bebés decían papá y mamá con una claridad sorprendente, pero mis deseos iban más lejos todavía. ¿Quién es capaz de encadenar el pensamiento? 2 días después de abrir la tienda, una tía de mi mujer que vivía en Lagartera, un pueblo de esta provincia de Toledo, cayó gravemente enferma. Mi mujer fue a cuidarla y yo me quedé en Madrid, acompañado del dependiente que dormía fuera de casa. En la vecina iglesia de las Carboneras, pedía limosna desde la mañana hasta el anochecer, un mendigo de muy mala facha, viejo, tullido, picado de viruelas, con unos ojos que relucían como carbunclos, y que andaba arrastrándose como un reptil, con 2 muletas, cuyo ruido seco y desigual todavía resuena en mis oídos, y pone en conmoción todos los nervios de mi cuerpo. Llevaba consigo el pordiosero, un nietecillo de 5 o 6 años, hermoso como un sol y rubio como el oro, a quien parecía querer entrañablemente. Algunos días que la limosna daba para ello, le compraba en mi tienda al retirarse a casa un Juan de las Viñas, una peonza o una cajita de soldados de plomo, o cualquier otro juguete cuyo precio no excedía nunca un par de reales. El muchacho todo lo aceptaba con indiferencia y aún con desabrimiento, porque estaba antojado de cierto precioso caballo de tornillo, que era uno de los mayores incentivos del escaparate. Pero aquel caballo costaba 14 duros. Los costaba y los valía, créame usted. La piel era de un delicado color café con leche, y los ojos azules y brillantes atraían todas las miradas sin que nadie pudiera evitarlo. Las crines primorosamente trenzadas, la silla de terciopelo verde, el rendaje de cuero y los estribos de oro, no había dinero capaz de pagarlos. Añada a esto, que apenas se ponía un dedo en las manivelas, el caballo comenzaba a moverse como si no pudiera contenerse. No lo tome a broma, en esos pocos días que lo tuve en la tienda, lo vi más de una vez moverse con impaciencia, como si ansiara la libertad. Cuando el mendigo entraba a comprarme cualquier cosa para su nieto, solíamos echar los dos algún que otro párrafo. Mi carácter es naturalmente bondadoso y sencillo. Por lo mismo que aquel hombre me era antipático, la consideración de su desgracia me impulsaba a mostrarme amable ante él. Me hacía gracia la ingenua admiración que le producía mi habilidad para fabricar juguetes de todas las clases, y la verdad es que, a pesar de ser hombre ignorante y rudo, no carecía de cierto instintivo buen juicio. El cariño que sentía por su nieto terminó por disipar toda mi desconfianza, y más de una vez le hice rebajas importantes en las pequeñas cosas que compraba. Una noche llegó a tiempo de hallarme yo bebiendo un poco de cerveza, bebida que me encanta y que no pruebo hace un siglo, porque según me han asegurado, resérvelo usted, he bebido ya bastante en mi vida. Ofrecí al mendigo un vaso del precioso licor, que relucía como el topacio a través del cristal. Lo aceptó de buen grado y siguió bebiendo a medida que yo lo animaba, no solo con palabras, sino también con mi ejemplo. Al poco rato me sentí invadido por un ardiente deseo de abrirme, por una necesidad irresistible de revelar a alguien las más íntimas impresiones de mi espíritu, entonces más exaltado y soñador que nunca. El mendigo acariciaba con una mano el vaso de cerveza y con la otra la rubia y ensortijada cabellera de su nieto, cuyos ojos no se apartaban un momento del caballo de tornillo, que parecía embelesarle y fascinarle. En verdad, señor de Federico, me dijo el mendigo sonriendo por primera vez desde que nos conocíamos, de una manera natural y franca. es usted el hombre más venturoso del mundo entero.
Eso piensa usted, amigo mío, le repliqué sin poder contenerme. Pues vea cuánto engañan las apariencias. Mientras no logre cumplir el deseo que desde hace tanto tiempo me atormenta, y ahora más que nunca, seré todo lo contrario de lo que usted cree. ¿Qué puede desear usted teniendo lo que tiene? Me preguntó en un tono en el que creí descubrir un leve toque de malicia. Va usted a saberlo, repuse con fogosidad en mí inusitada. Yo no puedo ser feliz hasta que esta colección de seres fabricados por mi mano y que llenan los estantes de mi tienda adquieran la única perfección que les falta. La vida, el alma de que no he sabido dotarlos hasta hoy, a pesar de esa habilidad que usted tanto elogia y de la que ahora mismo me río. El mendigo me miró guiñando un ojo de manera particular y que tengo presente, como cuanto sucedió en aquella noche inolvidable. ¿Qué daría usted a quien realizara su antojo? Me preguntó con mucha sorna. Le daría cuanto me pidiera, le respondí con dignidad y decisión. Deme usted el caballo de tornillo para mi nieto, y esta noche, cuando suene la última campanada de las 12, todo lo que nos rodea cobrará vida. Concluimos otro capítulo oscuro en la hora de lo macabro. Pero recuerden, en la oscuridad siempre habrá más historias por descubrir.